vamos a ver también la posibilidad en que en ese mismo Drive yo les vaya compartiendo a lo mejor documentos, guías, tal vez mini ensayos. Yo siempre trabajo con fórmula de mini ensayo de cada 3, 4 clases, le hago un mini ensayo para ver cómo van, ¿ya? Entonces, eso también es algo que van a tener a disposición. Así que yo creo que el cuaderno lo pueden necesitar a la medida en cómo ustedes tomen apuntes, ¿ya? Siempre es importante que lo vayan haciendo. Ahí aparezco como hospedador. Me cambiaron. No sé cómo yo se hace, don Marco, también, así que... Aunque llevo como Ahora 2 sí, meses en clase por Zoom, todavía no perdón. sé cómo... Disculpe, profesor, que no le entendí la pregunta. Le decía que ahí me apareció que hubo el cambio a ser hospedador. Ah, claro, para que Todavía pueda no sé usted tampoco cómo se hace. compartirlo, el PowerPoint o lo que tenga para la clase. Ujú. ¿Ya? Ya, Bueno, sí, chicos, súper. aquí ya voy a poner mi micrófono apagado. Quedan con el profesor Daniel Mora. Que aprovechenlo mucho. Y tengan la confianza de preguntar, de escribir después si es necesario. Pero aprovechen muy bien el tiempo porque como les explicaba en la mañana, estamos partiendo tarde, estamos partiendo desde agosto, habitualmente lo hacíamos en abril, así que tenemos menos tiempo. Sí, es verdad que vamos a estar hasta muy cerca de Navidad, pero igual el tiempo es corto. Así que, sin más, los dejo con el profesor Daniel Mora para su clase de lenguaje. Ya, mucho gusto. Primero que todo, darle la bienvenida este año al preuniversitario de Cáritas, ¿ya? Es un gusto poder recibirlo a cada uno de ustedes. Eh, yo el año pasado ingresé a este preuniversitario, tengo amplia experiencia. Para los que ahí están al otro lado de la pantalla, me presento, soy profesor de lenguaje, además soy periodista. Eh, llevo ya casi 10 años haciendo clases y he trabajado en CPECH principalmente y también he trabajado acá en Cáritas y en otros universitarios sociales y también haciendo clases particulares, etcétera, etcétera. Así que tengo bastante experiencia en lo que implica la preparación para la prueba. Anterior PCU, ahora, ¿cierto? Hablamos de PTU. Entonces, nada, como le decía al profesor, lo más importante es que ustedes se sientan en la libertad de preguntar sin ninguna vergüenza, sin miedo, ¿ya? Eh, yo soy alguien que por naturaleza y por ser profesor de lenguaje habla mucho, así que de repente me pongo a hablar, hablar y hablar, y necesito también que me paren un poquito. Ahí, entonces ustedes levantan su manito, hay por ahí una aplicación abajo, dentro de las reacciones donde usted puede colocar una manito y ahí pide la palabra, o en su defecto simplemente se abre el micrófono y, profe, me habla y me pregunta. No hay ningún problema, yo le contesto en el momento lo que tenga que contestar, ¿ya? Como le decía al principio, las clases van a quedar grabadas de todas maneras, entonces usted va a tener la posibilidad después de volver a revisarlas si tiene tiempo. Y junto con la grabación, yo le voy a enviar al profesor el PowerPoint de la clase de hoy día, de manera que junto con el video se suba el PowerPoint, para lo que tengan como insumo, ¿ya? Y en lo sucesivo, si después existe un drive de compartir, también les voy a ir subiendo guía o material que ustedes puedan ir ocupando de tal manera que puedan ir practicando en sus casas. Eso es. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Voy a esperar. Pensaba pasar la lista ahora, pero yo creo que lo más conveniente es esperar unos 5 o 10 minutitos antes de que termine la clase, porque puede que ingrese gente en el camino y al final de la clase voy a pasar la lista. Me doy unos 5 minutos y veo quiénes están presentes. O más fácil, veo los que no están, que seguramente son menos que en realidad de la lista completa. Así que eso, voy a, no sé, maestro, si ya usted ya puso el modo de grabación, así que voy a fijar el video. Vamos a admitir ahí y vamos a compartir la pantalla. Ahí ustedes me avisan, se demora un poquito a veces en conectar. Seguramente les va a aparecer a ustedes ahí que se está conectando.
Ahí me aparecen los controles. No sé si a usted ya le apareció en línea el PowerPoint. Sí. Sí, profe. Ya. Sí. Muchas gracias. Y bueno, ahí lo voy a colocar en pantalla completa para que ustedes lo puedan ver. Ya. Bueno, hoy día, como aparece ahí en la diapositiva, vamos a hacer una introducción general a lo que es esta prueba, que es la PTU, prueba de transición universitaria, que como conversaba con una compañera al empezar esta sesión, en realidad, en términos de la PCU no tiene demasiadas diferencias, ¿ya? Yo diría que en el fondo es una reducción de lo que era la prueba anterior, donde se le eliminaron dos contenidos o dos ítems que eran más mecánicos. ¿Qué significa eso? Que desapareció o se eliminó el ítem de conectores y se sacó el ítem de plan de redacción. Por lo tanto, la prueba se reduce en palabras muy sencillas a lo que es vocabulario contextual con sus dos modalidades y a comprensión lectora. Por lo tanto, esa es la gran prueba PTU, que consta con 65 preguntas. De esas 65 preguntas hay 5 que son de balotaje, que es decir, que no entran en el puntaje final. Y hay 60 preguntas que entran en el puntaje final y el que les van a tomar a ustedes para sacar su puntaje de postulación a la universidad en caso de que ustedes lo lleguen a ocupar. Eso es lo primero. Entonces, aquí yo tengo una pequeña presentación a grandes rasgos con las diferencias para que ustedes lo puedan ver. Dice que el DEMRE decidió realizar cambios en la PCU llamando la prueba de transición, básicamente porque ustedes se habrán dado cuenta que en los últimos años esta prueba venía siendo muy cuestionada. Cuestionada en términos de la segregación que propone, porque debido a cómo es nuestra educación, evidentemente que aquellos que tienen más recursos generalmente están mejor preparados que aquellos que no lo tienen. Y además por el número de contenidos que esta prueba integraba y las habilidades que integraba. Entonces, ¿qué se hizo en materia súper simple como aparece ahí? Se organizaron junto con los cambios que yo les acabo de decir y que están puestos ahí, algunos que son súper importantes y que ustedes tienen que considerar y que los voy a detallar. Primero, ¿ya? En la PCU las universidades exigían una ponderación máxima de 50%, ¿ya? Ahora la PTU va a tener un máximo de 30%. ¿Qué significa eso? Que la prueba nueva va a tener un número menos de preguntas, incorpora la medición de competencias y no solo de conocimientos. Eso en relación a la prueba anterior no es muy distinto, ¿ok? Pero sí hizo en el fondo, para traducirlo en palabras muy simples, que el contenido se redujese a lo que se pasa entre séptimo año y segundo medio, incluyendo en eso algunos elementos de tercero medio que ustedes deben haber visto el año pasado, o los que ya salieron del colegio hace ya un buen tiempo, que básicamente es argumentación, ¿ya? Que el grueso, y que argumentación hace alrededor de 3 o 4 años se bajó el contenido a segundo medio también. Por lo tanto, en términos generales, eso es lo que toma la PCU de lenguaje. Luego, la PCU exigía un mínimo de 450 puntos promedio en las pruebas de lenguaje y matemática. O sea, eso significa que, por ejemplo, alguien podría sacar 400 puntos en matemática y 500 en lenguaje, y si le daba 450 podía postular a la universidad o a un instituto profesional, ¿ya? Independiente del rendimiento escolar, independiente de que tuviera, por ejemplo, un 4, un 4.5, un 6.5, un 7, daba lo mismo, ¿ya? La nueva PTU entonces considera los 450 puntos promedio en las pruebas de comprensión lectora y matemáticas, ¿ya? Entonces ahí hay una pequeña diferencia, ¿ya? Antes tenían que tener tanto lenguaje como matemática de 450 para arriba. Ahora yo puedo tener una prueba con 500 y la otra con 400, y que entre las dos me dé 450 y yo puedo postular. No sé si van entendiendo la diferencia, ¿ya? Y lo otro que se estableció, que es muy interesante para aquellos que son buenos estudiantes, es que va a existir una especie de facilidad para aquellos estudiantes que estén dentro del 10% de mejor rendimiento de su generación, ¿ya? Como una especie de bonificación que les va a permitir entrar a la universidad lo más probable que de manera más sencilla, ¿ya? Eso, como dice ahí, ya se estableció una nueva habilitación para estudiantes que obtengan un promedio de notas que los ubique en el 10% superior de su establecimiento. Entonces, ahí hay un elemento que es súper importante aclararlo. Cuando un colegio tiene muchos cuartos medios, esto puede ser muy difícil,
pero cuando un colegio tiene un cuarto medio, tiene 2 cuartos medios, puede ser muy favorable para aquellos que tengan buenas notas. ¿Por qué? Porque son menos los estudiantes y por lo tanto dentro del 10% tengo más posibilidad de testar, ¿ya? Es una buena fórmula que a algunos les puede significar facilidades para entrar. Luego, la PSU permitía 15% de admisión especial para todas las universidades. ¿Qué implica eso, admisión especial? Por ejemplo, alguien que fuera bueno para el deporte, que hubiese seguido un programa como los que da de repente la Universidad Católica o la Universidad de Chile de ciencias. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente van a los colegios, invitan a los niños desde pequeños a participar en esos programas. Bueno, eso con la nueva prueba ya se aumentó un 20%. Entonces usted dirá un 5% es poco, pero un 5% a la larga no es menor, ¿ya? Es súper importante. Y lo otro que antes en las zonas extremas, me refiero a regiones principalmente, sur o norte, existía un 20% de admisiones, eso se subió a un 25%. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviese una ponderación en su prueba que no le permita entrar acá a Santiago, pero tiene un familiar en el sur o tiene un familiar en el norte, y se puede ir a una de las universidades del norte a estudiar la carrera que usted quiere estudiar, va a tener mucho más facilidades para entrar porque hay mayor porcentaje dado para que usted pueda entrar a una universidad de lugares extremos. Eso es un elemento que también cambió la nueva forma de ingresar a la universidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué debo conocer cómo es la PTU comprensión lectora? Que ese es el título que le dieron ahora, ya no se llama lenguaje, sino que se llama comprensión lectora, básicamente para poder ¿cierto?, salvaguardar lo que implica el estrés de dar la prueba y la ansiedad de enfrentar esta prueba. Yo me imagino que puede haber muchos de ustedes acá que ya les ha tocado la experiencia de dar la prueba, y a mí también me tocó hace unos 3 o 4 años atrás dar la prueba porque, no sé, me inscribieron, me gané una beca y fui y me inscribí para aprobarme. Y aunque uno está todos los días haciendo ensayo, o que usted esté todo el año preparándose, siempre el día de la prueba es un día distinto, ¿ya? Cuesta quedarse dormido el día anterior, cuesta descansar de buen modo, uno se pone nervioso, a veces uno lee una pregunta y las cosas que hacía fácilmente en el pre-U, ese día parece que se vuelven más difíciles. Entonces, también vamos a tratar de, con la entrega de información, de práctica, lo más que se pueda, de que ustedes no tengan ese problema y ese día lleguen lo más seguro posible a dar la evaluación como corresponde y que les vaya lo mejor posible, ¿ya? En el fondo, estar informado, informada, yo le puse informado, informado, es la clave para esto, ¿ya? Ustedes me imagino que ya saben que se abrió el sistema de admisión para este año hace poco, ya se publicaron las fechas y eso ustedes lo deben tener muy claro, ¿ya? Eso en primer lugar. Voy a avanzar. Ahí sí. Ahora, como les decía, esta prueba consta de 65 preguntas, 60 que van a ser consideradas en el cálculo final. Hay preguntas con 4 opciones de respuesta y hay una modificación, ¿ya?, que les puede tocar a ustedes según el formato, y hay otras que tienen 5 preguntas, ¿ya? Por ejemplo, la o el estudiante dispone de 2 horas y media para contestar esas 65 preguntas, ¿ya? Y una cuestión muy importante que ustedes ya saben, que por respuestas malas no se les descuenta, como por ejemplo me pasó a mí o le pasó al profesor acá que está presente cuando dimos la antigua prueba de actitud académica, por cada 4 malas, a nosotros nos descontaban una buena. Y era terrible porque, por ejemplo, si yo tenía una mala, me descontaban un 0,25, entonces había que aplicar una fórmula bastante compleja para poder hacer el cálculo, y los resultados salían en decimales y uno podía quedar afuera, como quedé yo, fuera de psicología el año 99, por 0,9 décimas. Porque el cálculo me dio así, ¿ya? Entonces, eso se los cuento para que ustedes se vayan dando cuenta de las facilidades que hoy día existen respecto de esto. Es mucho más cerrado. Hoy día la única diferencia puede existir en que un estudiante haya contestado, por ejemplo, 40 preguntas buenas y las otras 20 malas, o que haya contestado 40 preguntas buenas y las otras 20 las haya omitido. Teniendo las 40 buenas, van a ser las mismas 40 buenas y el mismo puntaje para uno u otro. En mi época eso variaba, ¿ya? Y los 2 grandes ítems, les decía, preguntas de vocabulario contextual, ¿ya? Consistente, principio en se subraya la palabrita. Ustedes ya saben cuando se encuentran un texto con la palabra subrayada es que les van a preguntar por esa palabra, y tiene 2 fórmulas.
Una en la cual aparece una lista de posibles reemplazos de 5 palabras, y la otra fórmula es que aparezcan esas 5 palabras como posible reemplazo, pero que además vengan con una explicación. Entonces, primera cosa que yo siempre les digo a los estudiantes en la primera clase, porque surge o va a surgir esta pregunta en algún momento: profe, es que a mí me es más fácil contestar sin leer la explicación. Hágalo así. No, profe, es que yo leo la explicación porque así entiendo mejor de acuerdo al contexto y voy a dar una respuesta mejor. Hágalo así. Aquí no hay fórmulas preestablecidas, ¿ya? Porque no todos aprendemos del mismo modo. Por lo tanto, ustedes, por eso que tienen que ir ensayando y ensayando mucho, de tal manera que se vayan conociendo durante el año y vean cuál es la fórmula que les es más fácil a ustedes, no a mí como profesor. ¿Me explico? Eso es. Y luego, en segundo lugar, la comprensión lectora, que son todas aquellas que usted va a tener que responder de acuerdo a contenidos de fragmentos de texto, y ahí viene una variedad de textos. Textos literarios, textos no literarios, textos argumentativos. Dentro de los textos literarios usted se encuentra con literatura, lírica, teatro, y la lírica en los últimos años se ha intentado omitir, pero puede que le aparezca, por ejemplo, como veía yo hace unas horas atrás en otra clase que tenía con el colegio donde yo trabajo, donde te pueden colocar, por ejemplo, un poema y donde te hagan una pregunta de argumentación, preguntándote por la tesis del poema. Entonces, la mezcla de elementos puede estar. Y yo no sé si es que alguien que dio la prueba el año anterior después pudiera comentar cómo fue, qué tipo de textos les dieron. Generalmente son 7 textos los que aparecen, y la mayoría de esos textos son textos no literarios sacados de los medios de comunicación, y 1 o 2 generalmente son textos literarios. Entonces, uno se tiene que preparar para poder reconocer primero el tipo de texto y a partir de eso poder contestar de buena manera. Eso como introducción, ¿ya? A grandes rasgos. Ahora, aquí les tengo un regalito, entre comillas, ya. Si es que hay alguno que quiere mirar, ahí le tengo 2 links sacados de YouTube, donde en uno se explica, ¿cierto? Lo mismo que yo acabo de decir en términos generales de lo que es la PTU. Ya lo pueden copiar, lo pueden después ustedes mirar por sí mismos, o un segundo link donde aparecen algunos tips para la prueba que es importante que ustedes sepan, ¿ya? O sea, ahí les dejo la diapositiva, si quieren le pueden sacar una fotografía. De todas maneras, el PowerPoint después yo se los voy a subir al Drive que indicó el profesor hace un rato, ¿okay? Eso es. Vamos a ver entonces cómo se estructuran en general los contenidos de la prueba y que se redujeron, ¿ya? Para que lo tengan bien clarito. Primero, nos encontramos que hay grandes ejes temáticos, y esos ejes temáticos, 3 son los que se van a tomar en cuenta, ¿ya? Dentro de esos ejes temáticos hay algunos contenidos. El primero es de literatura, ¿ya? Entonces, van a preguntar por componentes de las obras literarias. Cuando hablo de componentes de la obra literaria, piensen en personaje, narrador, tiempo narrativo, ¿ya? Contexto de producción, contexto de recepción, elementos que vamos a ir trabajando durante las clases posteriormente, que yo les voy a ir explicando a partir de ejercicios que vamos a ir revisando. Variedad de mundos representados en las obras que seguramente ustedes han visto en primero o en segundo medio. Acuérdense, mundo maravilloso, mundo fantástico, de ciencia ficción, que pueden haber estado viendo ahora en cuarto medio, distopía, utopía, ese tipo de contenido. Y el contexto histórico-cultural de las obras literarias. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes sepan, por ejemplo, que existe una gran época de literatura antigua, después viene una gran época de literatura medieval, literatura moderna y literatura contemporánea, ¿ya? Que son los grandes periodos que coinciden obviamente también con los periodos históricos, ¿ya? Eso en el plano literario. Después el otro eje, que tiene que ver con lengua castellana, un poquito más técnico, pero todo no tan difícil, es lo que corresponde a la comunicación dialógica. Entonces, ahí tienen que saber, por ejemplo, cuáles son las reglas que se necesitan para un diálogo, tanto oral como escrito, espontáneo o planificado, etcétera, etcétera. Los actos de habla, que en materia que deberían haber pasado por ahí por primero o segundo medio, ¿ya? Tanto actos de habla directo, indirecto, como los 5 tipos de actos de habla, ¿ya? Recursos para verbales y no verbales. Ahí hablamos, por ejemplo, signos de puntuación, cómo influyen en la comprensión lectora de un texto. Y los no verbales, por ejemplo, ustedes les podrían colocar una infografía
dentro de la prueba, y ahí le van a aparecer color, le van a aparecer dibujos, le van a aparecer símbolos, signos. Esos son elementos no verbales que complementan el texto que ustedes les van a presentar. Lectura de textos expositivos, y ahí vamos a hablar de materia de séptimo, octavo básico, ¿ya? Ahí vamos a ver, ¿cierto?, cuál es la estructura del texto expositivo, las formas básicas, los modos de razonamiento, de organización, perdón. Y la lectura de textos argumentativos, que ya es materia que ustedes han visto segundo, tercero, medio. Vamos a ver estructura, tipos de textos argumentativos, y vamos a revisar textos argumentativos con cada una de sus partes y cómo se reconocen las partes de esos textos, que es lo que en la prueba les van a preguntar. Por ejemplo, no sé, les van a colocar un fragmento de un ensayo y les van a decir cuál es la tesis de este relato. Y van a aparecer 5 alternativas y usted va a tener que ver cuál corresponde. Bueno, ¿cómo descubrimos una tesis? ¿Qué es una tesis? Eso lo vamos a ver también. Y luego viene el tercer eje, que es el de medios de comunicación, ¿ya? Entonces acá vemos los propósitos de los medios de comunicación en la sociedad en general. Ahí yo hago la diferencia entre los géneros, seguramente periodístico, género informativo, género interpretativo, género de opinión, y la variedad de imágenes de mundo propuestas por los medios de comunicación. Es decir, vamos a explicar cuál es el propósito de un texto periodístico, cuál es su objetivo, de qué recursos se valen para poder transmitir la idea, los que están a cargo de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ese es el panorama general que muestra la prueba, ¿ya? Independiente que pueda aparecer por ahí otro contenido, pero que es subyacente a esto, que es lo más general. No sé si hasta el momento, dentro de lo que les he presentado, existe alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Yo aquí estoy tratando de abrir el chat, ¿ya? Entonces, si hay alguno que de repente, no sé, le dé vergüenza hablar, yo siempre dejo el chat abierto, ¿ya? Y lo tengo aquí en pantalla, y voy leyendo las preguntas que van apareciendo y las voy contestando, ¿ok? Eso es una cosa que les voy a decir, ¿ya? A veces me escriben de forma privada en el chat y no todos ven la pregunta. Le agradecería que cuando pregunten, pregunten en general para todos, porque voy a recurrir a un dicho muy antiguo que decía mi abuelo, que no existen preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan, ¿ya? Entonces, pregunte. No importa que parezca iluso lo que usted vaya a preguntar. No se quede con nada guardado, porque el día de la prueba, cuando usted esté frente a una pregunta PTU y tenga la respuesta clara, porque preguntó en clase, lo va a agradecer. Si no, ¿qué le va a pasar ese día? Va a entrar en la duda y a lo mejor no va a poder contestar, y ahí va a decir, ¿por qué no pregunté? ¿Por qué no aclaré mi duda? Y ahí ya no hay tiempo para, ¿cierto?, volver a preguntarle, y yo no voy a estar ahí para poder ayudarle, ¿ya? Entonces, ténganlo claro. Tengan la confianza de preguntarme. Después, al final de la clase, también les voy a dar mi correo electrónico. Yo no tengo ningún problema en eso, siempre y cuando, ¿cierto?, las consultas lleguen hasta una hora relativamente, ¿cierto?, adecuada, y en el tono de respeto que se merece la relación de estudiante-alumno. Lo demás, siempre voy a estar dispuesto a ayudarles lo que necesiten. Eso es en la primera parte. Insisto. ¿Qué es lo que es eso de actas de habla de Nico Barrubias? Es un contenido que ustedes deberían haber pasado en primero o segundo medio, que habla de cómo se dan las relaciones entre los seres humanos. Cuando, por ejemplo, uno le dice a alguien, cállate, es un acto de habla directo, porque uno espera que efectivamente esa persona haga esa acción sin ningún tipo de cuestionamiento. En cambio, si yo, por ejemplo, digo, uy, que hay ruido en esta pieza, no puedo escuchar. En ese sentido le estoy diciendo que también se calle, pero no se lo estoy diciendo de forma directa. ¿Ah? Estoy esperando que el otro se dé cuenta que yo le estoy diciendo algo. Esos son los actos de habla. No voy a entrar en el detalle técnico porque es mucho más complejo y vamos a dedicar una clase para ello, pero ahí tienen un ejemplo claro, me imagino yo, para que si es que te lo pasaron en el colegio, seguramente habrás recordado. Espero que sí, y si no, lo vamos a ver acá en clase. Eso, qué bueno que quedó claro. Ya, avanzo. Entonces, vamos a mirar qué pide esta prueba. Esta prueba pide competencias y habilidades cognitivas, ¿ya? Entonces vamos a partir definiendo primero, ¿ya?,
qué es una competencia y qué es una habilidad cognitiva. Ahí el Power está pensado en la PSU, pero es lo mismo, ¿eh? Para que no se compliquen. ¿Qué es una habilidad cognitiva? ¿Por qué es importante reconocer las competencias que evalúa la prueba de lenguaje? Muy simple, lo vamos a responder ahora, ¿ya? A ver, primero las habilidades cognitivas son un conjunto de procesos y operaciones relacionados con el conocimiento. Entonces, cuando yo pienso en una habilidad, por ejemplo, en la vida, una habilidad es que yo sepa hacer algo. Por ejemplo, mi señora es muy hábil para cocinar. En cambio yo, si tengo que ir a la cocina, le tengo que pedir a ella que me dé instrucciones de lo que yo tengo que hacer. Entonces ella me dice, corta las papas así de este modo, agarra esto y mételo con tal cosa, dale 5 minutos para que se sofría, ¿ya? Y yo más o menos logro defenderme, pero no tengo esa habilidad. En cambio ella la tiene. ¿Ah? Es una habilidad de hacer. ¿Ok? O por ejemplo hay otra persona que de repente es buena para las manualidades. Por ejemplo, mi papá es carpintero y él es muy bueno para hacer trabajos manuales. Hace un mueble y le queda todo cuadradito, bien cortado, ocupa el serrucho. En cambio, yo, aunque marque con una escuadra la tabla, igual nunca me queda totalmente derecha. Es decir, no tengo una habilidad para eso, ¿ya? Pero eso no implica que yo no pueda mejorar en esa habilidad. Y con los años ya no me queda tan chueco. Y ya he logrado hacer un mueble en la casa sin que se me caiga, ¿ya? Entonces, he ido mejorando. Cuando hablamos de habilidad cognitiva, hablamos de una habilidad mental, de una capacidad de alguien o de una persona de poder responder a ciertos procesos cognitivos. ¿Qué significa eso? Que yo pueda ir, por ejemplo, leyendo un texto y pueda ir haciendo relaciones con otros textos. Ahí tiene una habilidad. Por ejemplo, que si a mí me preguntan con algo que aparece en el texto, que está dicho de un modo, pero en la realidad eso tiene otro nombre, que yo sepa que eso se reemplazó con un nombre respecto de otro, por ejemplo. Entonces, una habilidad cognitiva, como dice allí, en el fondo alude a que uno sepa manejar procesos mentales. Eso busca la PTU. Ahora, viene la segunda pregunta, que es de cajón. Usted diría, entonces, ¿para qué tengo que estudiar contenido si me van a preguntar por habilidades? Bueno, muy simple. Porque, por ejemplo, si en una prueba, en una pregunta, me dicen, a ver, ¿qué acto de habla se reconoce en esta situación? Y te colocan un fragmento de una obra de teatro donde hay un diálogo, y en ese diálogo, por ejemplo, aparecen acotaciones, aparecen descripciones, y aparece, por ejemplo, una pregunta, y aparece alguien respondiendo a esa pregunta, yo puedo determinar si esa pregunta está hecha de forma directa o indirecta. Y ahí se aplica el contenido. ¿Se entiende, no? Entonces, es una mezcla de las dos cosas. Por eso que dice ahí, ¿ya?, que en el fondo no es solo conocimiento, ¿ya?, sino de que además uno tiene que hacer un proceso consciente de aquello, ¿ya? Yo me tengo que dar cuenta que necesito tener habilidad, pero al mismo tiempo que la habilidad la puedo aplicar a partir de un conocimiento previo que yo he adquirido. Cuando tengo ese equilibrio entre las dos cosas, lo más probable es que yo tenga éxito en responder lo que me están preguntando. Eso es lo que pide la prueba, a grandes rasgos. Avancemos un poquito. ¿Ya? Cuando el postulante ignora entonces lo que en realidad se le solicita, entonces las probabilidades de error en su respuesta van a aumentar. Por lo tanto, primero debe entender qué te solicitan. Es decir, por ejemplo, vamos a un tema práctico. Si yo trabajo entro a trabajar a una tienda comercial y me piden que vaya y tenga que rotular los nuevos productos que llegaron a bodega hoy día en la tarde. Si yo no sé lo que significa rotular, no he rotulado nunca, ¿qué va a pasar? Y me da vergüenza preguntar qué es rotular. El primer día que estoy en el trabajo, nunca he trabajado vendiendo, ¿cierto? Y si me da vergüenza, voy a ir a la bodega y voy a estar pensando qué es lo que tengo que hacer con la caja, y a lo mejor con que me pasaron una cosa llena de, con una maquinita. ¿Me explico, no? En cambio, si yo sé lo que significa rotular, me lo enseñaron, lo pregunto y me explican, yo voy a ir a hacer el trabajo de manera mucho más rápida. Para eso ayuda poder saber las cosas en términos de conocimiento para poder ser aplicadas. ¿Ya? Avancemos. Entonces, aquí yo les tengo varios ejemplos,
¿ya? De cómo funcionan las habilidades. Aquí hay una pregunta típica de la prueba, que tiene que ver con una de las primeras habilidades que se mide, que es el del conocer. Aquí dice, por ejemplo, ¿qué situación comunicativa exige la presencia de un moderador? Pregunta típica del lenguaje. Bueno, primero, para poder responder esa pregunta yo tengo que saber qué es una situación comunicativa. Segundo, tengo que saber qué es un moderador, ¿ya? Entonces, teniendo claro esos dos conceptos, recién puedo ir a mirar la alternativa. Hay 5 alternativas ahí. Y fijarme, por ejemplo, que una entrevista no necesita un moderador. ¿Un debate? Sí, un debate sí necesita un moderador. ¿Una disertación? No necesita un moderador. Una conversación tampoco. Un diálogo, a lo mejor, dependiendo de la situación, pero no es algo que es obligatorio. Por lo tanto, yo sabiendo qué es situación comunicativa, sabiendo qué es moderador, voy a mirar la alternativa e inmediatamente contesto que la respuesta correcta es el debate, porque apliqué conocimiento. ¿Se entiende? Entonces, saber información explícita del texto del estímulo desde el que se construye el problema planteado siempre me va a ayudar. No significa que yo tenga que ser un memorión de que me tenga que saber todos los conceptos. No, no se trata de eso. Pero sí que lo aprendan a saber aplicar. Que cuando te aparezca algo en tu memoria, exista esa relación con aquello que alguna vez yo te voy a pasar o que viste en el colegio. Y que así puedas contestar de buen modo. Eso es lo que uno busca. Eso es lo que vamos a buscar en la PTU, ¿ya? O lo que están buscando estas personas que arman la prueba. Ya. Ahora, otra habilidad que generalmente aparece tiene que ver con esto que estoy mostrando yo en pantalla, ¿ya? Que dice así. Mira, ahí. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta un recurso de ordenación textual? De nuevo, si yo no sé qué es lo que es un recurso de ordenación textual, difícilmente voy a entender el enunciado. Y por lo tanto, aunque yo lea todas las alternativas, no voy a poder contestar. Aquí da lo mismo, yo no tengo el texto puesto en relación a la pregunta, porque me interesa que ustedes vean que aquí, en esta pregunta, se aplica una habilidad, que es la de comprender, analizar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo comprendo, entiendo lo que me están preguntando, es decir, cuál es el centro de la pregunta, del enunciado, ¿ya? Y analizar significa revisar parte por parte un estímulo. Por ejemplo, si estuviera el texto, yo tendría que leer el texto completo, ver cómo está dado en su estructura y a partir de eso decir, el recurso de ordenación textual es este, porque se ve en tal parte. Y de ahí de poder identificarlo, voy a ir a mirar la alternativa. Eso es una habilidad que se pregunta y está dada por el tipo de pregunta. Entonces, cuando yo aprendo a identificar en las preguntas la habilidad que está detrás, evidentemente que voy a poder saber lo que tengo que contestar. Y miren, viene una cuestión por adherido, que sabiendo yo lo que tengo que contestar, voy a mirar las alternativas y evidentemente aquellas alternativas que no tienen que ver con esa habilidad, las voy a eliminar al tiro y voy a reducir posibilidades. De eso se trata. Vamos a lo siguiente. Entonces, además del reconocimiento explícito de la información, esta debe ser examinada a fin de localizar los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. No existe otra fórmula. Avancemos otro poquito. ¿Ya? Ahí les tengo varios ejemplos de habilidades que van a aparecerles con tipos de preguntas. La habilidad de identificar, que significa encontrar conceptos, procedimientos de orden textual, es decir, que estén ahí en el texto. Lingüístico o literario, por ejemplo, que me preguntasen cuál de todos estos personajes dentro del relato se considera como personaje protagonista. Eso sería una pregunta de identificación. En el estímulo, en el texto en el cual se procede el ítem. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta, ¿ya? Que es un fragmento de un poema de Enrique Lin, poeta chileno contemporáneo de los años 90 en adelante. Y ahí viene la pregunta, ¿a qué género literario pertenece el texto anterior? Fácil. Si yo sé que un texto poético trabaja con el lenguaje figurativo, que, por ejemplo, cada uno de esos elementos es un verso, y por último, aunque no supiera eso, miren, qué importante saber a veces cultura general. Si yo supiera solamente que Enrique Lin es poeta,
ya puedo llegar a la respuesta. Entonces la prueba de que la PTU también implica un elemento que es súper esencial y que siempre se lo digo yo a los estudiantes y ojalá a ustedes no se les olvide, que es tener conocimiento general. Entonces aquí yo soy súper honesto, ¿eh? Aquel que es bueno para leer tiene ventaja frente a aquel que no es bueno para leer. Y no porque sea más inteligente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino porque cuando uno ha leído más, generalmente tiene más conocimiento general. Y de repente yo escuché en alguna parte o leí en alguna parte que tal autor o tal texto pertenecía a tal corriente literaria. Y cuando después me encuentro con ese autor o ese nombre, lo asocio a lo que ya he traído y la interpretación es más fácil. ¿Ya? Cuando no lo he oído nunca, evidentemente me va a costar un poco más. No significa que no pueda llegar a contestar, pero me va a costar un poco más. ¿Ya? Ok. Después tengo acá la habilidad de caracterizar. ¿Ya? ¿Qué es caracterizar? Es señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo. Texto, situación comunicativa en la cual se basa el problema. Entonces, en el fondo, caracterizar es decir cómo es algo. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la descripción. Por ejemplo, una descripción física, una descripción psicológica o una descripción tipo retrato que mezcla lo físico, lo psicológico y, por ejemplo, algo moral. Como cuando yo digo que alguien es bueno o es malo. ¿Ya? Entonces aquí no está el fragmento, da lo mismo, porque me interesa que se fijen en la pregunta, dice, ¿qué tipo de mundo está representado en el fragmento anterior? Y ahí está el contenido que aparecía en la diapositiva inicial que les puse, ¿sí o no? Porque ahí se refiere al contenido de los tipos de mundo, pero esos tipos de mundo los tengo que reconocer o los tengo que caracterizar en el texto que me van a colocar. Y a partir de las características que se representan en ese texto, yo puedo llegar a descubrir cuál corresponde a ese texto en las respuestas que me colocan como posible dentro de las 5 alternativas. Entonces, si hasta el momento hay alguna duda, no creo que sea tan difícil. Hoy día le estoy presentando a nivel general los elementos que uno debiera de considerar, ¿cierto?, para una prueba. A ver, alguien ahí me preguntó, disculpe que no le había contestado antes, porque no había podido ver el chat, dice, ¿qué es ordenación textual? A ver, ordenación textual tiene que ver con cómo yo estructuro un texto, por ejemplo, lo primero, estructura básica, introducción, desarrollo, conclusión. Y ordenación textual también tiene que ver con, por ejemplo, con qué conectores me sirven para ciertos textos. Por ejemplo, hay algunos conectores como el conector porque, es un conector causal. Entonces, cuando hay un porque, generalmente está relacionado con un texto argumentativo, porque ese porque se refiere a una razón de algo. ¿Ya? O, por ejemplo, si yo dijera por consiguiente, ¿ya? Ahí sería un texto que lo más probable sea una secuencia. Entonces, cuando hablamos de ordenación textual, también tiene que ver, por ejemplo, cuando un párrafo parte diciendo en primer lugar, a continuación, finalmente, ¿ya? Todos esos conectores me indican ordenación textual, que va primero y que va después. Eso es en el fondo. Entonces, ¿cómo lo reconozco? A través de marcas textuales. Que lo que son las marcas textuales, palabras que me permiten reconocer una estructura de texto. Eso es ordenación textual, Kiara, ¿ya? Perdona por no haber visto la pregunta antes, porque estaba concentrado en la diapositiva. Ahí colóquenme la manito cuando vayan a preguntar también, porque yo a veces me pongo a hablar y estoy concentrado y no miro tanto el chat. ¿Tá? Eso es. Bueno, y en lo sucesivo vayan tomando confianza y abren el micrófono y me preguntan nomás también para poder conocerles la voz en algún momento. Ya. Avanzo. ¿Ya? Después tenemos las habilidades de segundo orden. Estas primeras que yo coloqué son habilidades un poquito más fáciles, entre comillas, aunque en el transcurso de estas clases vamos a aprender que a veces una habilidad tan fácil, entre comillas, como identificar no lo es tanto. Que es inferir localmente. ¿Qué es inferir? ¿Ya? Y ahí aparece la definición. Inferir es concluir, derivar, información implícita desde la información explícita. Traduzcámoslo en palabras más sencillas. Inferir es darse cuenta de algo que no ciertas pistas yo puedo verlo o puedo, ¿cierto?, interpretarlo. Vamos con un ejemplo clásico, ¿ya? Usted está en la sala de clase,
llega un compañero, ¿cierto? Que el fin de semana, ¿cierto? En el carrete, que fue todo el curso y fue toda la escuela, en ese carrete, resulta que justo pinchó, tuvo una affair con aquella niña que todo el colegio sabía que estaba pololeando con otro. Entonces llega a la sala de clase y lo empiezan a molestar, a tirarle broma, a decirle chistes. Y resulta que el 90% del curso, como conoce el contexto, ¿cierto? Se ríe porque entiende a qué se están refiriendo. Bueno, esas personas, aunque no le están diciendo directamente de qué se está hablando, son capaces de inferir porque conocen elementos externos, más la broma que se está haciendo, la juntan y concluyen correctamente de acuerdo a la situación. Pero resulta que hay un 5 o un 10% que no fue a la fiesta, que no son muy de los que conocen a todo el mundo del colegio, y por lo tanto, ante el chiste que se lanzó, quedaron sin entender nada. Y empiezan a preguntar para el lado, oye, ¿de qué se ríen? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esas personas no es que sean más lentas. Puede que sea así, pero puede que, no sé, no que sean consideradas, no sé, cognitivamente menores. No, simplemente no tienen todas las herramientas para poder llegar a una conclusión correcta. No son capaces de ver las pistas que le está dando el contexto para poder determinar una conclusión o derivar correctamente cuál sería la premisa que se está diciendo de fondo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿se puede trabajar? Se puede trabajar. ¿Se puede mejorar? Se puede mejorar. Inferir entonces eso. Y de hecho, todos los días, en el día a día, la gente hace inferencia. Lo que pasa es que en un texto a veces es más complicado. Por las palabras, por la estructura, porque no estamos acostumbrados a leer, etcétera, etcétera. Pero se puede trabajar. Vamos a ir explicando, yo les voy a ir dando pistas y les voy a dar videos también para hacer algunos ejercicios mentales que ayudan a eso. ¿Qué cosas les recomiendo desde hoy día? ¿Ya? Como un tips que yo siempre doy a los estudiantes que ayuda a mejorar la inferencia. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando chiquititos los profesores generalmente de lenguaje les traían acertijo? ¿O les preguntaban una adivinanza? Bueno, dedíquense a practicar adivinanzas como cuando eran niños chicos. Dedíquense a mirar acertijos y traten de entender cuáles son ¿cierto? Las respuestas a esos acertijos. Y cuando empiecen a mejorar en eso, evidentemente la inferencia también va a mejorar. ¿Ya? Ese es un tips súper sencillo y que les puede ayudar. ¿Ya? O a los que les gusta, por ejemplo, las series policiales, seguramente les va a ser mucho más fácil el tema de la inferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un caso policial siempre es juntar pistas para poder llegar a una conclusión. Ahí se está aplicando una habilidad que se pide en la PTU, que es la inferencia. ¿Ya? ¿Cómo lo reconozco en una pregunta? Aquí está la inferencia local. De lo expresado en el primer párrafo, es decir, de un párrafo de todo un texto, ¿ya? Por eso se llama inferencia local. Se puede inferir que el emisor del texto, entonces ahí dice clarito inferir, y miren, inferir implica al tiro que lo que yo voy a leer no está escrito en el texto. Por lo tanto, si alguna de las respuestas que aparece ahí está igual como en el texto, usted inmediatamente la elimina porque no le sirve, porque le están preguntando por algo que no está escrito en el texto, pero que sí se puede concluir a partir de lo que el texto dice. ¿Ya? Bueno, ahí les voy dando tips, ¿cierto? Estrategias para que ustedes puedan ya ir anotando y teniendo en mente. ¿Ya? Avanzo. ¿Ya? Luego tenemos la habilidad de sintetizar localmente. Y ahí estamos avanzando ya casi a la habilidad más alta. ¿Qué es sintetizar localmente? Es resumir o determinar la idea o las ideas centrales de un texto o estímulo. Debo de reconocerles que casi siempre cuando yo miro esta definición me provoca un poquitito de resquemor porque la palabra resumir no es lo mismo que sintetizar. ¿Ya? Y lo voy a explicar de la siguiente manera, para que les quede absolutamente claro, porque yo sé que hay personas que llegan a cuarto medio teniendo la idea de que resumir y sintetizar son lo mismo. Resumir, en el fondo, es cuando yo tomo la información esencial de un relato y la ordeno cronológicamente, como cuando uno le pregunta a un niño chico, cuarto, quinto básico, ¿por qué no me cuentas de qué se trataba el libro que leíste?
y el niño te empieza a decir, se trataba de un joven que salió a la playa con su familia y después se encontró con un amigo y el amigo le dijo que se metieran al agua nomás porque no importa si no estaba hondo y no le iba a pasar nada, ¿ya? Pero resulta que se metió y como no sabía nadar, se estaba ahogando. Entonces tuvo que venir, ¿cierto?, la guardia costera y rescatarlo y lo tuvieron que llevar al hospital y estuvo ahí por lo menos 2 días en cuidado intensivo hasta que se logró recuperar. Ya. ¿Qué es lo que hizo ese niño, chico? Ese niño me resumió la historia, que a lo mejor era de un libro de 20, cierto capítulo, con 150 páginas. Me lo dijo en 3, 4 minutos. Me resumió. En cambio, si yo le pregunto a alguien cuál es la síntesis de ese relato, la síntesis tiene que ver con el tema, con lo que me deja ese libro. Entonces yo podría decir que la síntesis es que lo importante en la vida es cuidarse, que hay que, ¿cierto?, hacerle caso a las recomendaciones de los papás, que no hay que ser imprudentes. En esas 3 ideas sinteticé lo que quiso decir el texto. Entonces no es lo mismo sintetizar que resumir. Entonces, generalmente la síntesis tiene que ver con eso. Y te pueden preguntar en la prueba por la síntesis de un párrafo, te pueden preguntar por la síntesis de un texto completo. Cuando es de un párrafo, hablamos de síntesis local. Cuando es de un texto completo, hablamos de síntesis global. ¿Ya? Eso es. Y bueno, ahí hay una pregunta, ¿cierto? El párrafo final del fragmento se refiere fundamentalmente a, y ahí yo identifico que me están pidiendo que en una línea, ¿cierto?, trate de sintetizar qué es lo que decía el párrafo entero, ¿ya? Que era ese típico ejercicio que uno les pedía cuando chicos, ¿cierto? Que al lado de los párrafos de un texto usted fuera anotando la idea de lo que se trataba para después, por ejemplo, anotarlo y estudiar. No sé si alguna vez lo hicieron así, pero por lo menos yo cuando estaba en el colegio, eso lo hacía siempre. Uno subrayaba, iba anotando de cada párrafo, al lado de cada párrafo, con las palabras propias, lo que quería decir el párrafo. Eso ayuda mucho. En la PTU no tienen tiempo para hacerlo, pero uno se va acostumbrando y lo va haciendo de forma automática, mentalmente. O por último, acá al lado de cada párrafo, que le coloquen una palabrita o 2 palabritas que traten de aludir a la esencia de ese fragmento. Eso les va a ayudar mucho. Ok, ya para ir terminando con las habilidades, ¿ya? Tenemos la síntesis global, que es lo mismo que lo anterior, pero en este caso abarca la totalidad del texto. ¿Ya? Y típica pregunta de síntesis global. ¿Cuál es el tema del texto leído? Y aquí, generalmente, la gente me dice, profe, pero el tema, y yo le pregunto, a ver, ¿cómo se reconoce el tema? Y todos los estudiantes de primero a cuarto medio o de cuarto básico en adelante le contestan a uno que el tema es de qué se trata el texto. Y están bien, teóricamente está muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿cómo lo reconozco dentro de eso del texto? Y ahí empieza el problema. ¿Qué hago cuando tengo un texto? ¿Dónde voy a mirar el tema? ¿En qué me fijo? ¿Ya? Bueno, eso también lo vamos a ver durante las clases. Yo les voy a ir enseñando algunas técnicas. Vamos a definir el tema de una manera mucho más técnica y voy a tratar de aclararlo con ejemplos. Y lo más probable es que les suba alguna guía donde ustedes tengan la posibilidad de practicar este tipo de ejercicios que son fundamentales para poder comprender cualquier texto. ¿Ya? Y vamos a hacer una diferencia, que es que no es lo mismo identificar, por ejemplo, un tema en un texto literario que en un texto no literario. Y que a veces los profesores no lo señalamos tan abiertamente, pero yo prefiero decírselo. No es lo mismo preguntarle a una persona cuál es el tema de una obra literaria, por ejemplo, un cuento, que de una noticia. Son totalmente distintos, aunque sea la misma habilidad, el tipo de texto es mucho más complejo uno respecto del otro. Por lo tanto, la habilidad se aplica de manera distinta. ¿Ya? Y eso también hay que saberlo. ¿Ya? Por eso que seguramente ustedes hay veces que se complican más con un texto que con otro, aunque pareciera que la pregunta fuera fácil. Ok, vamos finalizando con las últimas habilidades y me quiero detener en esta que es la de interpretación. ¿Ya? Y voy a leer la definición, ¿ya? Y les voy a preguntar a ustedes qué entienden por eso, ¿ya? Déjenme a ver si puedo abrir el chat, porque quiero también Claro, Anaís Dinamarca, la sin que ver con algo de la enseñanza que me deja. Exacto.
no tiene que ver solamente con yo volver a contar toda la historia. Ya, a ver, hay alguien, si quiere me escribe o si quiere abre el micrófono y que me diga, ¿ya?, con sus propias palabras, qué entiende por interpretar. Porque esa es una habilidad que generalmente mis años me han dicho que provoca confusiones. Así aprovecho yo de tomar un sorbito de agua, porque he hablado ya como 40 minutos, se me secó la garganta. Lo espero, ahí los leo, si quieren se desmutean y lo escucho. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, lo que yo entiendo por interpretar es darle un sentido más ligado a la realidad, a aquello que está escondido entre la metáfora. Ya, Eso entiendo. ya, bien, bien, gracias, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Lo que yo pienso que interpretar es como lo dice la palabra, interpretar de una manera más subjetiva un tema. Ya, ok. Vale, gracias, muchas gracias. Un tercero ahí y cerramos la mini encuesta. Ahí me escribió Anaís, dice, yo creo que es aclarar o explicar algo. Ya. Bien, ahí tengo la tercera respuesta. A ver, vamos a tratar de tomar las tres cosas que me dijeron ustedes y de ahí vamos a ir a la definición del libro que aparece acá en la diapositiva. El primer compañero hablaba de tratar de encontrar algo que estuviera en una metáfora y acercarlo a la realidad. Y tiene mucho de sentido lo que él dice, porque en el fondo interpretar tiene que ver con decir algo que es de ese modo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo, por ejemplo, una metáfora que es el lenguaje figurado, muchas veces la interpretación implica el que yo lo traduzca al lenguaje literal y de algún modo la explicación de esa metáfora sea reconocible para todos. Entonces, en ese sentido está muy bien la primera definición que hizo el compañero, pero puede ser un poquito limitada porque solo lo redujo a la metáfora, ¿ya? Pero bien, muy bien. En el caso de la segunda compañera, cuando habla de el interpretar como algo ya un poco más subjetivo, ahí hay un error, ¿ya? Porque la interpretación no tiene que ver con la opinión personal. Entonces, por eso que les preguntaba, ¿ya? Porque es lo que generalmente se cree de la interpretación. Creer que interpretar es decir lo que yo creo acerca de algo, ¿ya? Y en tercer lugar, lo que leo acá de Anaís, cuando dice que yo creo que es aclarar o explicar algo, también tiene mucho sentido, ¿ya? Constanza, dígame, o escríbame, que levantó la mano. No, era como, ya, gracias. Ya, ok. A ver, entonces, cuando ahí Anaís señala que es aclarar o explicar algo, también tiene mucho sentido, porque en el fondo cuando yo interpreto, aclaro, es decir, ¿cierto? Soy capaz de decir de una manera muy simple lo que el texto dice, pero sin incluir mi punto de vista. Entonces, vamos a desentrañar acá de manera un poquito más específica de acuerdo a lo que el texto dice. Fíjense, dice que es determinar la función o finalidad de una idea. Entonces, la interpretación tiene que ver con el propósito de un texto. Y el propósito de un texto, de acuerdo al tipo de texto, generalmente está dado. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo un texto argumentativo, yo sé que el texto argumentativo tiene como finalidad o propósito convencer o persuadir. Por lo tanto, la finalidad está dada por eso. Si yo tengo un texto expositivo, su finalidad va a ser predominantemente informar. En cambio, si yo tengo un texto literario busca de alguna manera que uno goce con el relato. Miren lo que pretende el texto literario, que uno disfrute
Y lamentablemente hoy día la mayoría de la gente como que le cuesta disfrutar de la lectura, que tiene que ver con la obligatoriedad que nos toca en los colegios muchas veces respecto de eso. Entonces tenemos que leer cosas que no nos gustan y que además nos cuesta entender, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy? El interpretar tiene que ver con eso. Primero con determinar la finalidad del texto. Entonces, primero yo tengo que determinar qué texto o qué tipo de texto estoy leyendo. Después dice una idea, ¿cierto? Elemento textual, fíjense, lingüístico o literario, mediático. Entonces ahí está. O de un aspecto relacionado con el contexto del estímulo. Entonces yo leo un texto y digo lo que quiere decir. Miren qué interesante, y lo recalco, lo que quiere decir, no lo que yo creo que quiere decir. Y esa es una diferencia radical. Lo que quiere decir en ese contexto. No sé si han escuchado de repente que cuando entrevistan a algunas personas y después les colocan una frase en un diario y dicen, no, es que yo no dije eso, me sacaron de contexto. ¿Ya? Porque en el fondo esa persona dijo algo en una conversación que estaba llena de otras preguntas, ¿cierto? Y que tenía miles de otros elementos, y resulta que el periodista maliciosamente sacó solo una frase para colocarla como titular para vender. Resulta que esa frase estaba puesta en medio de muchas otras, por lo tanto su significación particular no es la misma que tenía entre todos los demás elementos. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese periodista? Tergiversó esa frase. La manipuló de acuerdo a sus intereses, pero no la interpretó de acuerdo a lo que dijo esa persona en ese contexto. Por lo tanto, interpretar tiene que ver con eso, ¿ya? Y como dice acá, en relación al contexto del estímulo o del texto del que procede el problema. Por lo tanto, yo interpreto, es decir, digo lo que un texto quiere decir, valga la redundancia, pero de acuerdo a la situación en que se presenta y no más allá de ello, y no colocando lo que yo creo que quiere decir ese texto. Y eso hay que metérselo en la cabeza, chiquillo, y por eso lo estoy aclarando hoy día, para que después de aquí para adelante, cuando hablemos de interpretación en términos de PTU, sepan que no les estoy pidiendo su opinión. Cuando les pregunten en el colegio y les digan en una pregunta, interprete, lo que significa que, como dijo ahí la compañera, que aclare o que explique, pero no que diga lo que opina sobre eso, porque ahí ya cambia el sentido y la interpretación no es correcta. No hace interpretación en el fondo, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, ¿ya? Y lo quería determinar hoy día a partir de este ejemplo. Por eso que dice acá, miren, la pregunta, ¿se puede afirmar? Que dice, se puede afirmar, es decir, yo puedo decir algo que es así, ¿ya? Que el propósito fundamental del fragmento leído es decir, la finalidad de ese texto es, y no es otra, porque ese tipo de texto tiene tal finalidad, no lo que yo creo que ese texto quiere decir. Porque si yo entro en lo que yo creo, podría yo creer una cosa, el compañero de al lado otra y el de más allá otra, y no objetivamos la habilidad. Y por lo tanto, no podrían preguntarnos en una prueba como la PTU por la habilidad de interpretar, porque cada persona podría, comillas, y aquí lo digo entre comillas, ¿cierto?, interpretar del modo que él cree que es. En el fondo, cuando hace eso, no está interpretando, está opinando. ¿Ya? Espero que por ahí se les haya aclarado y también ahí entiendan por qué la prueba de lenguaje, en este caso la prueba de comprensión lectora, es medible objetivamente, si no, no tendría sentido, ¿ya? Y ahí vamos desarmando mitos de que hoy la prueba de lenguaje es complicada porque podría ser esta respuesta, esta y esta otra. No, no es que podría ser, es una de acuerdo al texto. Los demás siempre tienen algo en su construcción, que también lo vamos a ver de aquí para adelante, que hace que no sea lo correcto. Y les voy a ir enseñando cómo ir descubriendo cuáles son los elementos que no están correctos en una respuesta, ¿ya? Y que cuando los vayan aprendiendo, al agudizar el ojo van a decir, ah, esto fuera, esto fuera, esto fuera, inmediatamente. Ya. Espero que ahí les haya quedado claro. Si hay alguna duda,
me preguntan, no abren el micrófono, y les agradezco ahí que para hacer primera clase ahí los que abrieron el micrófono y hablaron lo hayan hecho sin ningún miedo. Eso es muy bueno. Al final es para su aprendizaje, así que es muy bueno eso. Ya, chiquillos, avancemos ya para inferir globalmente, ya lo había adelantado, en el fondo es, ¿cierto?, concluir o derivar, pero a partir de una pregunta general. Entonces no me voy a detener mucho en eso porque ya lo expliqué. En el fondo, fíjense en la pregunta del ejemplo, ¿cierto? Según el texto precedente, entonces todo el texto, se puede inferir que el ser humano es una persona. Todo el texto, no solo una parte o un fragmento. Después está la habilidad de transformar. Y esta habilidad se aplica en algunas ocasiones en preguntas súper específicas. De hecho, yo me di un ensayo de PSU hace 1 año y medio atrás y venía una pregunta de transformación. Pero resulta que esa pregunta de transformación está calibrada de la habilidad más alta, por lo tanto valía 6 puntos. Las medias valían 5 y las bajas valían 4. Por lo tanto, igual es importante. Por eso que la prueba, de repente hay algunas preguntas que valen más que otras, para que ustedes sepan. Vamos a mirar, dice, ¿qué refrán expone correctamente la enseñanza que pretende entregar el texto? Entonces, la transformación que implica, una cuestión muy simple, convertir de lenguaje poético o lenguaje habitual o viceversa al lenguaje contrario. Reformular una expresión de un código a otro. Entonces, por ejemplo, si uno dice en casa raya otro cuchillo de palo, que es un típico dicho, usted tendría que decirlo en palabras en lenguaje literal. ¿Qué significa eso? Eso es transformarlo. ¿Ya? O que le aparezca, no sé, una fábula que pudiera aparecer en la prueba y que apareciera la enseñanza de esa fábula. ¿Cómo usted la traduce? ¿Cómo la reduciría? También podría ser una transformación. ¿Ya? O como aparece aquí, ¿qué refrán expone correctamente la enseñanza? Entonces uno leyó el texto y entiende que hay una enseñanza de fondo y a partir de esa enseñanza uno después lo compara con algunos de estos refranes y encuentra la respuesta correcta, porque mentalmente lo que está haciendo es, ¿cierto?, identificando cuál de estas expresiones corresponde a lo mismo que se dijo en el texto de otra manera. Transforma. Ya. Finalmente, la habilidad más alta que mide la prueba es la evaluación o el evaluar. Entonces aquí yo quiero también hacer una aclaración igual como lo hice con la interpretación. ¿Ya? Evaluar dice que es coemitir o coproducir juicios valorativos con relación a lo expuesto en el estímulo. Estímulo le llamamos generalmente a la pregunta o el fragmento de texto que me colocan ahí. Texto, situación comunicativa. Resulta que si yo interpretase, miren, o si dijese literalmente lo que esa definición me transmite, yo podría pensar que entra parte de mi opinión, ¿cierto?, en la habilidad de evaluar. Y ahí hay una, comilla, ¿cierto?, pillería por parte de los que arman la prueba. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo que yo coemita un juicio, porque si yo coemito un juicio, yo podría decir, esto me parece bien y esto me parece mal. Lo que están buscando ellos es que tú leas un texto y determines cómo evaluó el autor de ese texto el tema que está tratando en ese texto. Miren qué interesante. Y por eso es que ellos hablan de coproducir juicios. Claro, porque si el autor está emitiendo un juicio sobre un tema y lo justifica de buena manera o desarrolla de buen modo, yo lo más probable es que coincida con él. ¿Ya? Pero no necesariamente es así. ¿Qué pasa si yo opino totalmente distinto al autor? ¿Voy a coemitir un juicio con ese autor? No, no lo voy a hacer. Voy a opinar distinto. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que está pidiendo la prueba? Que yo lea el texto y me dé cuenta cómo el autor está evaluando el tema que hay ahí. Y la típica pregunta de esa fórmula de habilidad es que te digan algo así como, en el texto anterior el emisor adopta una actitud. La típica pregunta de actitud tiene que ver con juicio valorativo o con evaluación. ¿Con qué tipo de contenido se pasa eso? Si aquí hay alguno de ustedes que esté en cuarto medio, generalmente eso se pasa cuando se ve discurso público.
y el último contenido que se pasa en cuarto medio, porque entonces lo más probable es que haya algunos que todavía ni siquiera lo hayan visto, ¿ya? Pero es una de las habilidades más complejas, más difíciles. Yo voy a tratar de ir enseñándoles también aquello, ¿ya? Y ir determinando a partir de ciertas pistas que el mismo texto te da, cuál vendría a ser el juicio valorativo que hace el autor del tema que está proponiendo. Eso en general con el tema de las habilidades, ¿ya? ¿Ok? Eso es. Entonces, eso es lo que por lo menos yo tenía pretendido en esta primera parte mostrarles. Tengo preparado hoy día para ir finalizando, partir con la primera habilidad cognitiva que tiene que ver con la identificación, ¿cierto?, de la idea principal y la idea secundaria. Ustedes dirán, ya, eso es como lo que me pasaron en el colegio cuando estaba como en cuarto, quinto, sexto básico. Bueno, resulta que si yo no aprendo esto de buena manera, me va a costar mucho más después identificar lo que es más complejo en el camino. Y por eso que parto con esto. De bien, ya, ahí está. Entonces, vamos a 15-20 minutos para la hora y media. Cuando hablamos de texto, chiquillos, que es en lo que se basa la prueba, toda la prueba, un texto es una composición que es una unidad de sentido. ¿Qué significa eso? Traduzcámoslo, interpretémoslo, ¿ya? De buen modo. Bueno, que un texto, ¿cierto? Cuando hablamos de una composición de signos codificados, signos, por ejemplo, son todas las letras de nuestro, ustedes saben, modo, con la redondelita y dicen por lo menos 3 o 4 signos distintos de la letra, pero resulta que esos 4 signos distintos, es importante que cuando cada uno de esos signos se une con otros signos, ¿cierto?, establecen una relación, ¿cierto?, que produce significado. Es decir, si yo tengo la letra A, por ejemplo, más la letra M, la O y la R, esas 4 letras unidas en ese orden y no otro, completan el concepto amor en nuestro idioma. Pero resulta que ese mismo concepto de amor, por ejemplo, en inglés, se escribe con la L, la O, la B corta y la E. Por lo tanto, son otros signos, ¿ya?, los que representan ese significado. No sé si me van entendiendo. Entonces, un texto es eso, es un sistema de escritura que está compuesto por diversos signos que según su composición generan significado y por lo mismo establecen una unidad de sentido. Por eso que existen idiomas distintos, ¿cierto?, aunque tengamos los mismos signos. O existen incluso sistemas que tienen distintos signos, ¿ya?, aunque tienen los mismos significados. Por ejemplo, escribir en árabe, yo no sé escribir en árabe, no sé lo que significan los signos en árabe, pero me imagino que para ellos existe el concepto de amor, ¿cierto?, de respeto, de fidelidad en árabe, igual como nosotros lo traducimos en el idioma que hablamos y con los signos que conocemos para nuestro idioma, ¿ya? Eso es un texto y es de ese texto el que nos van a preguntar en la PTU, ¿ya? Ahora, si yo amplío el concepto de texto, texto es todo lo que nosotros de alguna manera como seres humanos producimos, lo que leemos, incluso la vida. Los seres humanos somos acción en ese sentido y somos texto. Pero que por ahí vayan entendiendo a nivel general para dónde va el concepto de texto, ¿ya? Ahora, ¿ya?, avancemos un poquitito. ¿Qué es la idea principal? Y esto es una cuestión muy simple. Cada texto tiene una idea principal que corresponde a la información más importante.
Entonces, seguramente ustedes lo saben, y por eso no me voy a extender demasiado. Una idea principal es el cuerpo esencial de un texto, es aquella idea que no puede dejar de estar. Es la columna vertebral, ¿ya? Es, por ejemplo, lo que le da sentido a algo, ¿ya? Pueden haber ideas secundarias y pueden haber una, dos o tres o más ideas secundarias que en el fondo corresponden a datos, ¿ya? Pero si no está la idea principal, no se entiende, no tiene sentido el relato, no hay coherencia ni cohesión. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que mirar para poder descubrir la idea principal? Primero, expone el contenido más importante, por lo que no se puede eliminar, que ya lo dije. Segundo, es independiente y autónoma, es decir, no depende de otras ideas. O sea, se entiende completamente en sí misma y no necesita de otras ideas para comprenderse. Sin ella no tiene sentido el texto, ya que ella lo articula, ya lo dije, y algunas ideas principales son implícitas, por lo que se necesita inferirlas, deducirlas. ¿Qué implica eso? Que no están escritas directamente, pero a partir de lo que el texto dice, yo me puedo dar cuenta qué es lo que se está tratando de decir como cuerpo de ese relato. Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? Fórmula específica que uno debiese aplicar y que seguramente ustedes también conocen. La idea principal nos informa sobre el enunciado más importante que quiere transmitir el autor respecto al tema, y usted debe saber lo siguiente, que pueden encontrarse al inicio, y cuando están al inicio, en el primer párrafo, hablamos de un texto que tiene estructura deductiva, es decir, que parte con lo general, que es la idea principal, y después funciona como un embudo hacia abajo, donde va estableciendo detalles, ¿ya? Como si fuera una noticia. Si ustedes se recuerdan, la estructura de la noticia era una pirámide invertida, ¿ya? Cuando está al medio, hablamos de un texto que está encuadrado. Pocos textos están escritos de ese modo. Y si yo sinceramente les tuviera que confesar, por lo menos en los últimos años en las pruebas de PSU, no he visto textos encuadrados, ¿ya? Generalmente aparecen textos deductivos. Y por último, si está al final, como pudiera estar la idea principal, ahí hablamos de un texto inductivo, es decir, que parte del detalle para llegar finalmente a la idea principal, al final como la que engloba todo. Y ahí funciona como una pirámide normal. Cada párrafo tiene su propia idea principal. Eso no se les puede olvidar, por eso que hay preguntas de, por ejemplo, inferencia local, ¿ya? O síntesis local. El título del texto siempre nos da pistas importantes sobre de qué se va a tratar el texto. Entonces esa es la primera entrada que yo tengo que leer. Pero ojo, eso no implica que yo voy a creer que siempre el título me va a dar cuenta del tema y a partir del tema yo voy a identificar la idea principal. Porque si el título, por ejemplo, es una pregunta, o el título es una cita de alguien que habló, o el título, por ejemplo, no sé, es solo una palabra que no tiene mucho sentido en relación al texto, no nos va a ayudar. Hay diversos tipos de títulos que ya vamos a ver más adelante que es importante saberlos para no pensar que siempre el título es lo que nos va a permitir de identificar el tema y la idea principal. Y como dice acá, para encontrar la idea principal, yo me tengo que preguntar lo siguiente, y eso es fundamental. ¿Qué se dice del tema? Entonces, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que yo debería de seguir para encontrar la idea principal de un texto o en un párrafo? Primero, cosas muy sencillas, que seguramente ustedes han escuchado a su profesor de lenguaje muchas veces, por lo tanto yo no vengo aquí a decir, ¿cierto?, a descubrir algo que nadie haya dicho, sino que a recordarle algo que seguramente ustedes saben. Primero hay que subrayar las palabras más importantes o relevantes en cada párrafo, que se relacionen con el tema. Ahora, como ya dijimos que el tema es de qué se trata el texto, hay un problema bastante importante que es ¿qué pasa cuando me cuesta encontrar el tema dentro de un texto porque no está haciendo de forma explícita? Bueno, ahí van a haber ciertas palabritas que se repiten, que yo pudiera subrayar, y vamos a ir viendo después en ciertos ejemplos de ejercicio, las clases posteriores, donde yo les voy a mostrar cómo descubrir el tema y a partir de eso preguntarle a ese tema de qué se habla o de qué se habla de ese tema, ¿ya?
Preguntarse entonces qué se dice, ¿cierto? Subrayar las respuestas y escribir la idea principal, ojalá con tus propias palabras. Eso se llama parafrasear, cuando yo escribo con mis propias palabras algo. Entonces, para terminar hoy día, ya que me quedan, ¿cierto? Me quedan poquito más de 10 minutos. Entonces tengo unos 4 o 5 minutitos para hacer este ejercicio y de ahí pasar la lista y cerrar la clase de hoy día. Les propongo este texto, en el cual ustedes pueden identificar, y si quieren escriben en su cuaderno, escriben en una hojita ahí, cuál sería la idea principal. Dice así: la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Fragmento de Botella al mar para Dios de las palabras, de Gabriel García Márquez, del 8 de abril de 1997. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿cierto? ¿Cuál sería la idea principal de este texto? Escríbala ahí. Si quiere me la escribe en el chat, o si quiere se desmutea y me habla. Ahí échale una miradita al texto. Ustedes lo están viendo igual como lo estoy viendo yo. Les doy un par de minutitos y los escucho o los leo. María José, usted identificó más que la idea principal, usted identificó el tema, que son las palabras. El texto, ¿de qué se trata el texto? De las palabras. Por lo tanto, usted contestó el tema. Primer paso, excelente, muy bien. Ahora pregúntese, ¿qué se dice de las palabras? Y ahí va a descubrir la idea principal. Bien, María José. Hola, profe. Hola, dígame, buenas tardes. Buenas tardes. La idea principal es... se refiere a que las palabras se suelen decir al voleo y no se toman con seriedad. No se hace un análisis de las palabras en función a su significado, sino que en cualquier contexto se utilizan. Ya. La está rodeando, ¿ah? Hay un acercamiento, bien, pero te falta como reducirlo ahí a unas 4 o 5 palabras en específico, ¿ya? Pero bien, un primer acercamiento correcto. Anda cerca, se fue más por la idea secundaria más que por la idea principal, sí. A ver, me escribió aquí Bastián. Dice, del cómo ahora las palabras van en aumento porque se dicen de distintas maneras y en distintos medios. También te me fuiste por la rama, un poco ahí, Bastián. A ver, la Anaís dice que cada vez vamos a encontrar más palabras. Ya, un poquito más cerca. María José dice que encontramos palabras en todos lados. Ya, también, sí. Andan como todos dándole vuelta a la idea. Hola, profe. Disculpe. Hola, dígame. ¿Podría ser la importancia o la popularidad que tienen las palabras mientras más avanza el tiempo? Algo así. Ya, usted está casi en el centro, usted está casi con la idea principal. Muy bien. Ella ya apuntó casi a la idea principal. Bien, muy bien. ¿Escucharon ahí a la compañera, cierto? Ya, y Ángel me dice la potenciación del uso de las palabras en relación al fin del silencio. Le dije Aló. Sí, dígame. ¿Puede ser de cómo las palabras van evolucionando a través del tiempo? Ahí te fuiste con una idea secundaria. Ya. Ya, a ver.
Ahí la compañera que habló recién hace un momentito le apuntó casi en el centro a la, quizás no lo dijo como yo lo voy a expresar, pero lo hizo casi tan bien como para, ¿cierto? Si hubiese estado en una prueba, haberse la colocado como respuesta correcta, ¿cierto? Respuesta definitiva. Fíjense que el texto dice que la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras, es decir, que las palabras no van a desaparecer. Esa es la idea inicial. Y después dice, no es cierto que la imagen, y empieza a justificar. Después dice, contrario, estas imágenes ayudan a que las fascistas no presenten. Y después dice, con el mundial albedrío, con la inmensa de la, en el fondo, las palabras van a seguir dominando al mundo. Tan simple como eso. Por eso les decía que ahí la compañera anduvo muy cerca. Y todas las otras ideas que ustedes fueron ahí rodeando tienen que ver con ideas secundarias o que complementan esa idea de que las palabras no van a desaparecer, que van a seguir dominando al mundo. Y ahí está en la primera oración, pues, la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. O sea, las palabras lo van a dominar todo. La idea principal es Dios. No, bueno, si nos vamos desde el punto de vista de la Biblia, ¿cierto? Dice que la palabra era Dios, ¿cierto? En el principio, pero no estamos hablando de religión hoy día, estamos hablando del texto, pero bien, gracias ahí, Kiara, por la idea puesta. Bueno, en fin, espero que le haya quedado claro, ¿ya? Es un ejercicio que parecía fácil, pero este texto es un texto que muestra la idea principal no de manera explícita, de manera implícita. Estaba escondido, no estaba dicho. Y bueno, este texto, para que ustedes sepan, fue ocupado en una prueba de la PSU hace más o menos 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, este tipo de textos se podrían encontrar en una posible, ¿cierto?, ejercitación de PSU, como lo vimos, y obviamente que podría aparecer en la nueva PTU, que es la que van a tener que dar ustedes a principios del año que viene. Eso es en general, ¿ya? Por hoy día. Por otra parte, voy a cerrar, las ideas secundarias tienen menos importancia, entonces como ustedes se dieron cuenta, en el relato, si uno se preguntaba sobre la evolución, sobre todo lo que ustedes dijeron, en el fondo podían estar como no podían estar. Lo importante era decir que las palabras no iban a desaparecer. Se pueden suprimir y eliminar, por lo tanto, y se desprenden de la idea principal, ¿ya? Que eso es importante. Exacto, Scarlett. Muy bien. Las palabras son un medio de comunicación sin fin que no pueden ser reemplazados, por lo menos que hasta el momento no existe ninguna otra forma de comunicación más efectiva que las palabras. Eso uno lo podría derivar, es una ampliación que presenta la idea al principio. ¿Ah? Y bueno, ¿cómo amplían esa información? Explicando los por qué, dando ejemplos, describiendo algo, explicando cómo construir o hacer algo, clasificando algo, diciendo lo que sucedió, entregando una secuencia de hechos. Y aquí, para ir cerrando hoy día, les pongo un ejemplo para que les quede absolutamente claro. Dice, rocas ígneas. Ese es el tema, está colocado en negrita. Y después dice, son rocas que resultan del enfriamiento y solidificación de una masa líquida denominada magma, cuyo origen está en las profundidades de la Tierra. Idea principal. Pregúntenle a las rocas ígneas. ¿Qué se dice de las rocas ígneas? Se dice que son rocas que resultan del enfriamiento, ¿Se dan dando cuenta cómo aparece clarita la idea principal? Y después dice, existen dos clases.
hay una clasificación. Las rocasígneas extrusivas y las rocasígneas intrusivas. Idea secundaria, porque ahí te lo está clasificando y ¿pudiera estar esa idea en el texto como está? Sí. Si yo la saco, ¿el texto sigue funcionando? Sigue funcionando. Esa es la idea. Esa es la fórmula. Eso es lo que yo tengo que ver cuando voy a diferenciar entre idea principal e idea secundaria. Espero que ahí con ese ejemplo le haya quedado clara la diferenciación, chiquillos. ¿Ya? Voy cerrando. Entonces, para complementar, ahí les dejo en la última diapositiva, ¿ya? Que pueden revisar ese video explicativo que yo copié ahí de YouTube, ¿cierto? Sobre la idea principal y la idea secundaria, ¿ya? Échenle una miradita al video, les puede ayudar. Yo voy a tratar en lo sucesivo siempre en las clases de irles colocando algún link donde puedan mirar algún video, alguna explicación o alguna página donde el contenido esté bien explicado y les pueda servir, ¿ya? De manera que también no se queden solo con la clase y bueno, ahí ustedes toman o dejan la sugerencia que yo le hago, ¿ya? Eso tiene que ver con cómo ustedes revisan después el resto de la semana los contenidos que yo les he tratado de explicar. Eso es. Voy ahí ya cerrando y voy a dejar de compartir. Sí, Tiara, el PPT va a ser enviado por Drive y al igual que la grabación de esta clase que se está haciendo va a quedar puesta en el Drive, se va a encargar el profesor Marcos de hacer ese trabajo. Finalizada la sesión, él está grabando desde su computador, entonces él va a quedar con el archivo y lo va a subir y yo le voy a mandar por correo electrónico el PPT para que lo suba, ¿ya? Esa es la idea. Ya, déjenme pasar la lista. Ya hay 29 y ustedes aparecen en lista que son 30, creo. A ver, déjenme un segundo. Sí, 30, no, aparecen 33. Por lo tanto, les voy a pedir ahí que por favor me contesten la lista para ver quiénes son los que faltaron, por favor. ¿Ya? A ver, déjenme mover acá. Desde el inicio. Ya, ¿estará Ángel Cristal? Presente, profe. Ya, muy bien. Samuel Armijo. Samuel Armijo parece que no está. Ya. Ashley Astudillo. Sí, la vi a la Ashley. Presente, profe. Ya. Tiara Ábalos. Bueno, recién me preguntó aquí. Presente. Ya. Benjamín Valvenera. Presente. ¿Para Benjamín? Por último, si tiene malo el micrófono, escríbame. No, parece que no está. Benjamín dijo presente, profesor. Ah, ya. Gracias. Gracias. Sí, ahí escribo. Ya. Voy a... Antonella Beltrán. Parece que no. No la veo. No está, parece, Antonella. Bueno. Natalia Berríos. Natalia Berríos. Tampoco la veo. No está tampoco. Trinidad Bozán. ¿Estará Trinidad Bozán? No, se ve. Por lo menos no con los nombres.
la imagen por lo menos no se ve Trinidad. Sí, estoy tratando también de revisar ahí en la imagen, a ver si me aparecen. Déjenme, estoy mirando la lista de galería. No, no la veo. No. Ya. Montserrat Brito. Presente. Ya. Sara Cid. Ah, sí, ahí está. Sí, sí la vi. La veo, Juan Contreras. Presente. Ya. Denny Covarrubias. presente. ¿Está Denny? Escribió. Sí, sí, ahí escribió. Ya, muy bien. Sí, yo aquí estoy revisando archivos y mirando, entonces. Sí. Anaís Lamarca, sí, sí la vi. Milagros Flores. ¿La Milagros? No la veo. Sí, estoy tratando de mirar acá. Tanto nombre uno se pierde. Sí. No, no está Milagros. Ya. Florencia García. Presente, profe. Ya. Betsabe González. Presente. Gracias. Scarlett González. Presente, profe. Gracias. Kiara Jara. Presente. Ya. Sofía León. Ya, gracias. ¿Sabes qué? Me voy a tener que desconectar porque se me está acabando la batería del celular y estoy esperando la micro. Ya, listo, ningún problema, no se preocupe. Muchas Pero gracias. estuve toda la clase. Ya, sí, no, si la tengo aquí presente, no hay problema. Ah, ya, muchas gracias. Que tengan buenas tardes o noches, no sé. Ya pues, igualmente, que esté bien. Chao. Chao, chao. Constanza Miranda. Presente. Gracias. Isidora Moreno. Presente. Gracias. María Moya. Presente. Muchas gracias. Diego Palacios. Presente. Gracias. Ignacia Pérez. A ver. Presente, dice. Ahí escribió, sí, escribió presente. Gracias. Oriana Pinto. Sí la vi, parece. Presente, escribió. Sí, gracias. Sebastián Pinto. A ver. Ahí está, sí lo veo. Estamos terminando ya. María José Quirós. Presente. Gracias. Tamara Repol. Presente. Gracias. Luz Rodríguez. La luz parece que no está. A ver. Sí, parece que había visto a ella. Sí, parece que estaba. Se me perdió. La veo ahora. No, eso no está. Luz Rodríguez. No. No, no me aparece. No sé, no la veo. No. No, igual tienes que contestar o escribir, al menos. Claro. Belén Saldías.
Presente. Muchas gracias. Leandro Severino. Presente, escribió. Ahí escribió. Gracias. Jorge Torres. Presente. Muchas gracias, Jorge. Y Josué Vergara. ¿Estará Josué por ahí? Está el icono de Josué, pero no sé si no nos escucha. No puede escribir. O sea, está aquí el icono. Claro. Supone que estuvo. Sí, se supone que estuvo. Ya, por lo menos ahí ya terminé la revisión de la lista. Ok. Ah, es claro, ahí está con la foto y Josué. Ya, muchachos, no sé, alguna duda que le haya quedado, algo que me quieran preguntar. Estoy muy contento de haber empezado este preuniversitario con ustedes. Para mí siempre va a ser un agrado trabajar acá con don Marcos y poder entregarle de lo mejor que yo pueda para que ojalá puedan cumplir su sueño de entrar a la educación superior y les vaya muy bien. Entonces, nada, les voy a escribir aquí, antes que se me olvide, mi correo electrónico, ¿ya? Por si alguien me quisiera preguntar algo en específico y ahí estoy a disposición, ¿cierto? El tiempo que lo necesite. Eso es. No sé, don Marcos, si usted quiere decir algo. No, pues solamente, bueno, esta es la primera clase. Estamos, como les decía a los chicos, para nosotros es la primera vez que lo hacemos con esta modalidad virtual y que nos vamos a encontrar con varias dificultades. Tal vez vamos a ir aprendiendo en el camino, pero me pareció que fue una muy buena clase, muy amena, además. Así que esperamos que nos acompañen las conexiones estables para poder entregar tanto conocimiento. ¿Okay? Así que bueno, como dijo el profesor Daniel, vamos a subir esta clase a Google Drive y ya les vamos a estar mandando la información para que puedan compartirles la carpeta donde van a estar todas las clases y los apuntes. Así que eso, ahí quedamos. Está preguntando ahí, Bastián, ¿cuándo va a compartir los PPT? Bueno, finalizada la clase, yo le voy a enviar ahora el PPT al profesor Marco y él se va a encargar de subir tanto la grabación como el PowerPoint al Drive. Yo creo que entre hoy día y mañana ya estará disponible, ¿cierto, don Marco? Sí. Ya, eso, Bastián. Ya pues, muchachos, no tengo nada más yo que decir, que los espero la próxima semana a la misma hora y que vengan con toda la energía y las ganas de aprender nomás y yo voy a tratar de entregarles lo mejor que pueda. Eso es. Muchas gracias, profesor. Cuídense, que tengan muy buena semana. Un gusto de poder... Adiós, gracias. Igualmente, gracias, Montserrat. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Belén, Chao, gracias. gracias. Chao, muchas gracias, Constanza. Chao, profe. Chao, Isidora, muchas gracias. Chao, profe. Chao, Ashley, que esté muy bien. Igual usted. Gracias. Ahí se van agrandando los cuadritos. ¿Eh? Sí, ahí ya se van viendo. Ya, Súper. ahí quedan. Sara Sid, me suena. Parece que la tuvimos el año pasado también. Ya. Sebastián Pinto dice presente. Ya, Sebastián, lo voy a dejar presente, no se preocupe. Presente, Sebastián. Ya pues. Josué, chao, Josué. Ahí Me está, parece esa es que la tiene foto. que cerrar porque tiene usted Yo tengo que cerrar. aparentemente, por la reunión, a ver, porque yo tengo aquí un salir, seguramente voy a salir, yo no. Ya, voy a cerrar entonces. Ahí a usted le va a aparecer un cuadrito que va a empezar a exportar el video. Perfecto. Entonces usted no tiene que cerrar hasta que termine. Sí. Hoy día grabé Ya. ya, así que ahí lo vamos a ver. Muy bien. Chao. Ya pues, nos vemos, Chao. Marco, que esté bien. Chao, chao. Chao, Josué. No, el Josué quedó ahí la imagen, ¿no? Sí.